Bueno, tenemos nuestra segunda clase. Seguimos con el tema transformada de Laplace. En este caso lo que vamos a ver es los métodos básicamente, la utilidad de la transformada de Laplace para la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales con coeficientes constantes. Para poder llegar a aplicar el método de solución de ecuaciones diferenciales ordinarias utilizando la transformada Laplace, primero tenemos que definir la transformada inversa. ¿Se acuerdan cuando estudiaron integrales y tenían la tabla de integrales? Es decir, usted tenía la función integrando a la izquierda y tenían a la derecha el resultado de la integral. Y en realidad lo que ustedes también tenían era una tabla de derivadas, porque si usted derivaba lo que estaba a la derecha, iba a obtener lo que está a la izquierda. Es decir, siempre había una operación inversa en cualquiera de las dos tablas, ya sea de derivada o de integrales. Bueno, aquí funciona lo mismo. Cuando yo tengo la tabla de transformadas directas, en realidad, si yo la miro de izquierda a derecha, tengo la transformada directa, pero si la miro de derecha a izquierda, tengo las transformadas inversas. Es decir, lo que me estoy preguntando es, conocida la transformada, buscar la función en el dominio T cuya transformada es esa dada. Bueno, nosotros sabemos del análisis matemático, ya sea de uno o de varias variables, que la integral de un producto no es el producto de las integrales, ¿verdad? Hay que aplicar el método de integración por parte o cualquier otro. Bueno, en el caso de las transformadas que está expresada en términos de integrales, lo que podemos decir es lo siguiente. La transformada del producto es el producto de las transformadas. No, no es exactamente el mismo. Ahora bien, lo que sí puedo decir es la transformada de un cierto producto si es el producto de las transformadas. Ese cierto producto, el cierto entre comillas para darle un nombre, se llama producto de convolución y está definido en esta fórmula que viene acá a continuación. Es decir, lo que yo sí puedo garantizar, que me lo da este teorema, es dada un producto de convolución de dos funciones, la transformada de ese producto sí va a ser el producto de las transformadas. Esta herramienta es usada en ocasiones, sí, y a veces en otros problemas, para poder obtener la transformada inversa. Es decir, desde el punto de vista operativo, lo que les estaba diciendo en la filmina anterior es lo que está expresada en esta. Es decir, si yo quiero obtener, yo conozco dos transformadas, perdón, yo tengo el producto o una transformada general que la puedo expresar como el producto de dos transformadas. Si yo quiero buscar cuál es la función que da origen a esta, tengo que aplicar transformada inversa. Bueno, la transformada inversa va a ser el producto de convolución de las dos funciones en las cuales yo puedo descomponer esa transformada general que yo conozco. Bueno, esta es algunas transformadas inversas. Obviamente ustedes se dan cuenta que si yo aplico transformada en ambos miembros, la transformada de la transformada inversa es la identidad y entonces obtengo los resultados que ya conozco. La transformada del coseno de 20, por ejemplo, para mirar la quinta, es s sobre s al cuadrado más b al cuadrado y así sucesivamente. Es decir, esto es una tabla de transformadas inversas, pero también es una tabla de transformadas directas. A continuación veremos varios ejemplos para determinar la transformada inversa de, eh, de algunas transformadas que me dan ya como resultado. Bueno, esta primera es muy sencilla. ¿Por qué razón? Porque ya está dada como suma de transformadas. Y obviamente si la transformada es lineal, la antitransformada también lo es. Y por tanto la antitransformada
de una suma es la suma de las antitransformadas, sale la constante afuera y me queda cuál es la función que tiene como transformada 1 sobre S, es 1 por el 5 que está afuera, queda 5. Lo mismo para el segundo sumando y lo mismo para el tercero. Es decir, no hay, digamos, solo que aplicar las propiedades y después la tabla de transformadas inversas que tenemos. En este otro caso es incluso mucho más sencillo porque me doy cuenta que el denominador incluye una potencia cuadrada, por tanto mirando la tabla de transformadas solo puede ser menos otra potencia o más otra potencia y en dependencia de lo que tenga en el numerador así será seno, coseno o seno hiperbólico o coseno hiperbólico. En este caso voy a descomponer el 200 en 10 por 20, con lo cual ahí me doy cuenta que lo que yo tengo dentro del paréntesis es la transformada del seno de t aplicando antitransformada. Bueno, obtengo fácilmente la respuesta. Por supuesto, se pueden presentar dificultades de distinta índole. Miremos este caso en el cual el denominador tiene, es una expresión de orden, de segundo orden en S, es decir, una expresión cuadrática, por lo tanto tienes dos raíces. Y aquí pueden pasar dos cosas. Uno, que las raíces sean reales y distintas o raíces o reales e iguales, en cuyo caso descompongo por fracciones simples y no hay mucho problema. La cuestión está en cuando las raíces sean complejas, como este caso, ¿cómo procedo? Bueno, sencillamente lo que vamos a hacer es tratar de transformarla en una de las expresiones que tiene la suma de una potencia cuadrada más otra expresión al cuadrado y buscar en la tabla cómo completar esas expresiones. Bueno, vamos a transformar ese denominador en la suma de un trinomio cuadrado perfecto más una cierta expresión. Bueno, en este caso me queda s más 3 al cuadrado más 4 que es 2 al cuadrado. Bien, ahora recuérdense que para yo usar la tabla o en el numerador o no tengo s o puedo tener s. Me doy cuenta, vamos a seguir en la siguiente filmina, que en el numerador tengo S. Por tanto, si en el numerador tengo S, yo tengo que hacer aparecer lo que está acá dentro del paréntesis elevado al cuadrado para poder aplicar la tabla de transformadas o de antitransformada, como ustedes quieran decirlo, pero de una función que está multiplicada por una cierta exponencial porque hay un desplazamiento en S. Bueno, como les decía, yo lo que voy a hacer es arreglar mi numerador de tal forma que yo lo pueda expresar como S más 3 más una cierta cantidad. Bueno, después de hacer esta simple operación, este primer término, obviamente que es 8 veces la transformada de la exponencial de menos 3t, porque yo tengo S más 3 acá, por tanto tiene que ser menos, por el coseno de 2t, que es la transformada base, por decirlo de alguna manera. Y lo que tengo acá, al no tener en el numerador S, va a ser del seno de 2t multiplicado también por la exponencial de menos 3t, porque estoy aplicando la propiedad del desplazamiento en ambos términos. En este caso tengo un denominador, dos números que vamos a ver las raíces, dos números que multiplicados en 2 y sumado de en 3 fácilmente se descompone en este producto, con lo cual me doy cuenta que las raíces del denominador son reales y distintas, con lo cual aplicando la descomposición en fracciones simples del tipo 1 es muy fácil de obtener la solución, así que no vamos a perder tiempo. Esto me quedan estas dos expresiones. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la función cuya transformada es 5 sobre S más 1? Bueno, de S más 1, de 1 sobre S es 1 y de S más 1 es 1 por E a la menos T, con lo cual con el 5 tengo la primera solución. Y aquí al estar sumando más 2, tengo la exponencial de menos 2.
Por supuesto que se pueden presentar casos un poco más complicados como este que está acá, en el cual tengo el denominador tiene raíces reales y diferentes y complejas, ¿verdad? Lo que voy a hacer es, para decirlo de alguna manera, vamos a separar una parte, que es la que vimos en el caso anterior, con lo cual no hay que pasar mucho trabajo y vamos a ver cómo proceder con la segunda parte. O sea, estos dos primeros términos no es que ya lo habíamos visto en el caso anterior, sino que se procede de la misma forma para obtener el 25 y el menos 10. Ahora me queda obtener la descomposición o la fracción simple que corresponde a las raíces complejas conjugadas que están acá, cuyo denominador es s al cuadrado más 2s más 5. Bueno, lo que voy a hacer es buscar quién es A y quién es B. Ustedes saben el procedimiento, nos vamos a detener en eso. Con lo cual, toda la función o la transformada esa que me habían dado originalmente la puedo descomponer en estas tres expresiones que están aquí. Con lo cual voy entonces, las dos primeras directo a la tabla, por eso les decía lo de la solución del caso anterior, y la tercera, tengo que ver qué puedo hacer ahí. Voy a tener que descomponer y proceder como en el caso anterior de la compleja conjugada, expresar en la suma de un trinomio cuadrado perfecto más algo al cuadrado. Bueno, como ven acá, lo que hice fue descomponer o expresar, mejor dicho, el denominador, s al cuadrado más 2s más 5, como la suma del trinomio cuadrado perfecto s más 1, al cuadrado obviamente, más 2 al cuadrado. Y como tengo s más 1, tengo que hacer aparecer s más 1 en el numerador. Pero ahí me doy cuenta que para que aparezca este s más 1, este 25 lo voy a descomponer en 15 y en 10. Eso es precisamente lo que pongo en el primer sumando, que tienen la s más 1 en el numerador y s más 1 al cuadrado en el denominador. Y el otro lo dejo, el término independiente lo dejo para el segundo, con lo cual ya me doy cuenta que tengo una exponencial por el coseno en este, más una exponencial por el seno en el segundo, y termino muy fácilmente de encontrar la función buscada. En este caso tengo solo raíces reales, pero una simple y una múltiple, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que se busca de esta manera, con lo cual después de buscarlo, me doy cuenta que obtengo, bueno, los tres coeficientes que necesito, con lo cual, yendo a la tabla, puedo escribir la solución de esta manera. Al tener este al cuadrado, s más 2 al cuadrado, recuérdense que siempre tiene que estar, es porque si hay un desplazamiento en s es porque está multiplicado por una exponencial. ¿Y quién es la función que tiene s al cuadrado como transformada? T. Entonces es muy fácil de escribir la solución tal y como aparece aquí debajo. Condición entonces de presentar el método de solución de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden n con coeficientes constantes por medio de la transformada de Laplace. Para ello, recordemos que una ecuación diferencial de orden n lineal con coeficientes constantes tiene esta forma. Es decir, todos los coeficientes, eso a sub n hasta a sub 0, son todos constantes, y la función incógnita y todas sus derivadas están elevadas a la potencia 1. Debo decirle además que para poder aplicar el método yo voy a necesitar las condiciones iniciales, es decir, los valores de la función, esta incógnita que estoy buscando. En el 0, por un convenio, se usa el 0 como instante inicial, desde la función inicial hasta su derivada de orden n-1. La transformada Laplace es, lisa y llanamente, convertir una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes en una ecuación algebraica que yo resuelvo. Me da obviamente una ecuación algebraica en S. Cuando yo la resuelvo, me permite obtener a mí, por medio de la transformada inversa, la función
que tiene como transformada esa expresión que yo obtuve y que es a su vez la solución de la ecuación diferencial que yo estoy buscando. Veamos el método para una ecuación diferencial de segundo orden, como ya decía, con coeficientes constantes. Acá en realidad no nos dan los valores iniciales, pero no importa porque nosotros podemos seguir trabajando así, ya que ellos son constantes como tal. Bien, bueno, aplico transformada en el miembro izquierdo. Por la linealidad de la transformada, me queda la transformada de la segundo orden, o sea, b sub 2 por la transformada de la segunda derivada, perdón, más b sub 1 por la transformada de la primera, más b sub 0 por la transformada de i, igual a la transformada de f. Eso obviamente, lo que yo voy a hacer después de sacar factor común i en s, que es la transformada de i, ¿verdad? Pasar todo para el otro miembro, pasa dividiendo y me queda esta expresión que está acá, que es la que yo debo ahora, aplicando la transformada inversa, buscar la función i en t que tiene como transformada esta expresión que está aquí y que por tanto va a ser la solución de la ecuación diferencial. Miremos este primer ejemplo. Tengo una ecuación diferencial de primer orden, tengo una condición inicial. Bueno, aplico transformada, como ya dijimos. Fíjense que me queda la transformada de la función que yo estoy buscando es esta que está acá. Pero esta es una expresión que vamos a descomponer muy fácilmente en fracciones simples. Lo que estoy diciendo es que voy a descomponer en fracciones simples el segundo sumando y el primero lo voy a dejar. Fíjense que ¿por qué? Porque en ese segundo sumando está ya el denominador s más 2. Por lo tanto, puedo, antes de invertir trabajo o de trabajar doble, espero hasta el final, reduzco expresiones semejantes y ya busco la transformada, la función que tiene como transformada esta expresión, que es 6 más 4 veces la exponencial de menos 2t. Otra ecuación de primer orden, también con una condición inicial, aplico, como ya decíamos, transformada en ambos miembros. Bueno, tengo que buscar la transformada del seno, lo tengo acá, del seno de 4t en este caso. Y bueno, después de despejar y dividir, me queda esta expresión que está aquí. Análogamente a lo que dijimos, fíjense que tengo s más 2 en el primer sumando y tengo s más 2 en el segundo sumando. Vamos entonces a trabajar con el segundo sumando cuando descomponga y después le agrego al primer sumando. Aquí hay algunas operaciones de cómo se resuelve el segundo sumando. ¿Sí? Se obtienen primero el coeficiente para s más 2 y después el coeficiente para la parte compleja. Los dos coeficientes para la parte compleja. Se sustituye y les recuerdo que yo tengo acá, obviamente, dos términos que puedo reducir, o sea, que puedo adicionar, que es 10 y 2,4 sobre s más 2. Simple y llanamente, después por la tabla busco las funciones que tienen estas transformadas o voy a la tabla de antitransformada y busco directamente las funciones. Ahora tenemos una ecuación diferencial de segundo orden. Por supuesto, tengo que tener no solo la condición inicial, la solución, sino también de su primera derivada. Aplico la regla, dejo solo i en s, o sea, saco factor común i en s en el miembro izquierdo, todo lo demás lo paso para el miembro derecho, después paso dividiendo, o sea, despejo i en s y me queda esta expresión que está aquí debajo. Como antes, tengo s más 1 por s más 2, acá, en el miembro derecho, y en el primer término también tengo s más 1 por s más 2. Por tanto, lo que voy a hacer es entonces proceder para poder simplificar esas expresiones. Bueno, entonces lo que hago es descompongo el primer sumando,
las tres raíces son reales y diferentes, descompongo el segundo sumando, que también en este caso las dos raíces son reales y diferentes, sumando unas y otras respectivas, ¿verdad? Obtengo esta expresión que está aquí y ya es solo buscar qué función tiene como transformada esta que está acá o, como ya les dije, dada esta expresión, aplicar antitransformada y obtener directamente la solución buscada. Esta es otra ecuación de segundo orden. Se procede de una manera similar. Se sustituyen los valores iniciales que me dan. Saco factor, bueno, despejo primero, saco factor común y divido. Y me queda esta expresión que está aquí, que es la que yo tengo que resolver. Fíjense que s al cuadrado más 2s más 5, ya nosotros la trabajamos antes. Sabemos que se descompone en s más 1 al cuadrado más 4, o sea, más 2 al cuadrado. Bueno, voy a proceder con el término, digamos, más general. Obtengo los coeficientes que estoy buscando y al yo poder obtener A, B, bueno, el primero es muy fácil, por eso no me detuve, al obtener A y B, y yo tener una expresión similar digamos, en la formulación de I en S, lo que tengo que hacer es sencillamente reducir términos semejantes. Como les decía, después de sustituir acá los valores, me doy cuenta que el segundo y el tercer sumando se pueden reducir, queda esta expresión, y como el denominador es s más 1 al cuadrado más 2s, tengo que hacer aparecer s más 1 en el numerador y después ver cómo aparece 2 en el otro término, y ya entonces ustedes saben que eso es, bueno, el producto de una exponencial, en este caso de menos t por coseno de 2t en el primero, porque tiene s en el numerador, y de la exponencial por un seno en el segundo, porque no tiene s en el numerador.